Buenas noches, mi nombre es Carlos Mauricio Barahona y en este video les voy a presentar los límites cuando tienden a ese infinito. Como habíamos visto en videos anteriores de límites, ya conocemos qué es lo que debemos hacer cuando la x tiende hacia un número dentro de la recta numérica. Ahora vamos a ver los límites, qué pasa cuando estos tienden a infinito o a menos infinito. Para el tema de este video vamos a presentar el doble cero como infinito y el menos doble cero como menos infinito. Listo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son tres principales condiciones, las cuales nos dicen que cualquier número, x está representando a cualquier número dividido por infinito, nos va a dar cero. ¿Esto por qué? Porque pues ningún número sea tan grande, al dividirlo por un número infinito, pues no va a dar partes en que dividir este número. Entonces siempre va a ser cero. Ahora en el caso de que el número que digamos sea infinito, si vamos a seguir infinito en un número x, así este número x sea bastante grande, pues infinito va a seguir siendo infinito y su resultado va a seguir siendo infinito. Y para el tema de límites, cuando tiene infinito, solo para esto vamos a tener la condición que cuando dividimos un número sobre cero nos va a dar infinito. Tener en cuenta que esta regla, sobre todo la última, de x sobre cero nos da infinito, se tiene en cuenta para el tema cuando los límites, o sea, cuando x tiende a infinito. Los números tenemos que tener en cuenta son los exponentes, el número mayor. En este número es que nos vamos a basar nosotros para poder sacar la ecuación o resolverla. Nos vamos a basar en eso. Vamos a ver la próxima diapositiva para poderla entender mejor. Acá tenemos la expresión del límite de 5x menos 25 cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces lo único que vamos a hacer, como hicimos en videos anteriores con los límites, es que vamos a la x hacia donde tiende, que en este caso sería a infinito. Pasaríamos a resolver el límite donde decimos que 5x, acá x, vamos a reemplazar a la x por infinito, que lo tenemos acá, menos 25. Esto nos daría 5 por infinito, nos daría un número más infinito a un número más grande, menos 25, pues estos 25 no afectarían a este infinito por ser tan grande, entonces nos quedaría igualmente infinito. Esa sería la respuesta para este límite. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo tenemos en este caso, la expresión del límite, pero acá vamos a ver que el infinito es menos infinito. Acá vemos que está representado con un menos en color rojo para tenerlo bien presente, que es lo que nos está diciendo que este límite tiende a menos infinito. Entonces acá tenemos el límite de x al cuadrado menos 58. Entonces acá vemos que ya aparece el exponente, en este nos vamos a guiar. Entonces como en el caso pasado, vamos a reemplazar a la x por infinito. Siempre que la pasamos, la vamos a pasar entre paréntesis, pues para poder operarla mejor. Cuando pasamos x infinito, cuando reemplazamos a la x por el infinito por menos infinito y lo elevamos a la 2, esto lo que nos va a dar es que menos infinito por menos infinito, obviamente nos va a dar la ley de signos y nos va a dar un infinito positivo. ¿Correcto? Entonces acá vamos a tener infinito al cuadrado menos 58 es igual a infinito, como ya le dijimos acá, infinito por infinito, un infinito más grande pero positivo, menos 58. Y esto, otra vez, infinito menos 58 nos va a dar un número igualmente infinito y la respuesta va a ser infinito. Acá tenemos que tener en cuenta la ley de signos, la ley de los símbolos, cuando cambien. Entonces siempre que tengamos cuando tengamos que x tiende a menos infinito y el exponente sea un exponente par, este resultado siempre nos va a dar positivo. Nos va a cambiar el símbolo que tengamos a uno positivo, siempre que el exponente sea un número par. Si el exponente llega a ser un número impar, su símbolo va a seguir siendo negativo. Continuemos para la próxima diapositiva. Continuando con el video, entonces vemos que acá el límite de x sobre infinito, como vimos anteriormente, nos da 0. Y el límite infinito sobre x nos va a dar una respuesta infinita. Esto siempre va a pasar. Acá abajo tenemos otro ejemplo de límites cuando x tiende a infinito de 15 dividido x. Esta x va a ser obviamente cambiada por el infinito. Vamos a reemplazar este y ese 15 o cualquier número que haya acá no importa, por eso acá lo representamos con x. En este caso es un 15 y 15 dividido por x, que x está representando a infinito, nos va a dar 0. Y en este caso tenemos que el límite de x dividido 150 sobre 150. Acá igualmente vamos a pasar a infinito a reemplazar a x, lo que nos quedaría infinito dividido 150, lo que nos daría también un número infinito. Es con el tema de las divisiones, pero como les decía anteriormente,
tenemos que tener es en cuenta el tema de los exponentes, el número de los exponentes, el mayor. Entonces en este tema vamos a ver qué pasa cuando los exponentes son del mismo grado, ¿sí? Digamos acá tenemos 3x a la 2 sobre 5x a la 2. En este caso lo podemos hacer de una manera muy rápida, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar cuál es el número con un exponente mayor, con el exponente más grande, ¿sí? Y sobre ese lo vamos a sacar y vamos a dividir a toda la expresión sobre, sobre ese, sobre ese número. Entonces en este caso sería x a la 2, la potenciación es 2, entonces vamos a dividir a toda la operación sobre x a la 2. Al dividir toda la operación sobre x a la 2, entonces obviamente se van a eliminar estos dos números, x a la 2 de 3 y x a la 2 de 5. Se van a eliminar, a lo que nos quedaría tan solo 3 quintos, la versión original. Esa sería la respuesta, pero ahora vamos a verlo un poco más complejo. Vamos a ver qué pasa cuando este límite, cuando los números, las potenciaciones son diferentes, ¿sí? Entonces acá vamos a tener un ejemplo del límite de 7x a la 2 dividido hay 2x a la 6 cuando x tiende a menos infinito, aquí lo tenemos. Entonces, como yo les decía, vamos a tener en cuenta cuál es el exponente mayor, ¿sí? En este caso, pues es 6 y el numerador es 2. En el numerador tenemos 2 y en el denominador tenemos 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a pasar a hacer es a simplificar como haríamos o a despejar, a eliminar por las mismas. Entonces, lo que tendríamos, este x a la 2 y x a la 6 sería lo mismo que tener esta representación acá. Tenemos x a la 2 y x a la 6. Si realizamos esta resta, si hacemos la denominación, nos va a quedar tan solo x a la 4. Nos van a quedar 4x. ¿Correcto? Listo. Al quedarnos 4x, este x a la 2 va a desaparecer, ¿sí? Como lo tenemos acá. Nos va a quedar 7 sobre 2x a la 4, que este 4 hace referencia a estas 4x que nos quedaron acá. ¿Correcto? Ahora vamos a ver cómo eso, ahora vamos a reemplazar a la x por infinito, por menos infinito. Pero como nos recordamos, es menos. Entonces, al ser un número par, nos tiene que dar positivo, pero vamos a ver por qué. Entonces, acá tenemos nuestras cuatro posibilidades de infinito. Entonces, tenemos menos infinito por menos infinito nos daría más infinito. Y más infinito menos infinito nos volvería a dar menos infinito. Por menos infinito nuevamente nos daría infinito positivo. Por tanto, esta expresión sería igual a 7 sobre infinito. Y ya sabemos que cualquier número dividido por infinito nos da cero. Correcto. En este parte tenemos un ejemplo que era el mismo de límite cuando x tiende a cero, cuando los números son iguales. Vemos que se hace lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, va a hacer la resta, pero en este caso, como son exactamente del mismo valor, lo único que vamos a hacer es eliminar las x y nos va a quedar los números iniciales que teníamos en el problema. Acá siendo 7 quintos, 7 quinceavos. Siguiente. Listo. En esta diapositiva vamos a verlo un poco más complejo, donde tenemos el límite de 7x al cuadrado menos 2x sobre, acá está en rojo para saber que este es el sobre, 3 más x más 12x a la 2. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver cuál es el exponente mayor. Entonces en este caso sería arriba en el denominador 2 y acá como lo tengo representado, y en el numerador 2 también. Lo que nos diría que toda la ecuación la debemos dividir en x a la 2. Acá tenemos x a la 2. Y ahora vamos a empezar a hacer la división. Entonces, ¿qué pasa? X a la 2 dividido 7x a la 2 nos va a dar 7. X a la 2 y x a la 2 lo eliminamos, ¿correcto? Ahora tenemos 2x sobre x a la 2. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos 2 y acá arriba solo tenemos una x. Entonces una x y una x se va. Esta x desaparece quedando solo el 2, pero esta x va a quedar con exponente número 1. Entonces lo tenemos que representar. ¿Y cómo lo representamos? Acá. El 2 sobre la x que nos quedó. Listo, como nos quedó acá la x, ahora tomamos el número 3, que el número 3 aparece solo, pero lo tenemos igual que ir por x a la 2. Como no tiene ninguna x, entonces la representación va a quedar 3 sobre x a la 2. ¿Listo?
Ahora más x, tenemos el número de x con exponente número uno y x con número 2. Entonces hacer esta eliminación va a quedar, en el numerador no va a quedar nada y en el dominador va a quedar x a la uno. Pero como no se puede representar solo x en el denominador tenemos que ponerle un uno, el cual es este. Entonces la representación va a quedar uno sobre x, porque acá ya no es 2 porque se fue con esta otra x. Uno sobre x más 12, ¿por qué más 12? Porque acá vemos que el 12 está acompañado de x al cuadrado y estamos dividiendo todo por x al cuadrado. Entonces al hacer esta división va a quedar el 12 solito. ¿Listo? Y ahora sí, lo que vamos a hacer como siempre, vamos a reemplazar a la x por infinito. ¿Listo? Entonces tenemos que 7 no tiene, no tiene x, entonces no es reemplazado. Menos 2 sobre x, entonces tenemos 2 sobre x es infinito, entonces ya sabemos que cualquier número infinito nos da cero, cero. Listo, ahora tenemos acá 3 sobre x al cuadrado sería infinito al cuadrado. Igualmente cualquier número dividido por infinito nos da infinito. Seguimos más 1x, igualmente cualquier número dividido por infinito es cero, más 12. Acá tenemos, como no tenemos nada, lo ponemos total y el resultado que nos da sería el mismo, sería 7, que es el que está solito, sobre 12, 7 doceavos. Esa sería la respuesta para este límite cuando x tiende a infinito.